Estimados alumnos, vamos a hablar hoy día la segunda clase de Morfofisiología Normal 1, miembro superior. Los temas que vamos a abordar es anatomía de superficie, osteología y artrología del miembro superior. El miembro superior está constituido por la región del hombro, por la región del brazo, por la región del antebrazo y la región de la mano. Hay que recordar que entre la región del brazo y el antebrazo encontramos el codo como articulación y entre la región del antebrazo y la mano encontramos a la muñeca. Cada región comprende ciertos grupos musculares, ¿no? A nivel de la región del hombro tenemos un grupo muscular anterior o región pectoral, un grupo muscular lateral o región deltoidea, un grupo muscular posterior o región escapular y un grupo muscular interno que comprende la región axilar. A nivel del brazo encontramos dos regiones o compartimientos, también es con lo que es considerado en algunos autores, el compartimiento anterior del brazo, el compartimiento posterior. A nivel del antebrazo encontramos tres compartimientos, uno anterior, uno lateral y uno posterior. A nivel de la mano hay que recordar que tenemos la región palmar y la región dorsal de la mano. En la región palmar tenemos tres regiones, la tenar, la hipotenar y la intertenar o palmar media. Abordemos ahora lo que vendría a ser la osteología del miembro superior. Cuando hablamos de osteología y miembro superior tenemos que recordar cómo está conformada. La cintura escapular, formada por la clavícula y el omóplato, respectivamente. Tenemos la región del brazo, formada por una sola estructura ósea que es el húmero. La región del antebrazo, formada por dos estructuras óseas. Tenemos por fuera el radio, por dentro el cúbito. La región de la mano, que está formada por los huesos del carpo, los metacarpianos y las falanges respectivamente. Hablemos de la clavícula. La clavícula es un hueso largo, es un hueso par, es un hueso que tiene la forma de una S itálica. Esta clavícula va a tener dos caras, dos bordes y dos extremidades. En el dibujo o en el esquema podemos observar las dos caras, ¿no? Una vista desde arriba, voy a ver una cara superior. La cara superior de la clavícula es lisa y es convexa. También puedo observar en esta figura una cara inferior. La cara inferior, a diferencia de la cara superior, es rugosa y acanalada. Las rugosidades de esta cara inferior se van a deber a ligamentos y a músculos. Tenemos al ligamento costoclavicular, a los ligamentos trapezoide, conoide, ¿no? Tenemos la inserción también del músculo subclavio y tenemos un canal, que es el canal subclavio, por donde va a pasar la arteria subclavia. Dos bordes. Un borde anterior. El borde anterior tiene la característica de los dos tercios internos son convexos y el tercio externo es cóncavo. Por lo cual en este borde anterior, en los dos tercios internos, se inserta un músculo, el músculo pectoral mayor. Y en el tercio externo se inserta otro músculo, el músculo deltoides. En el borde posterior, donde podemos observar que los dos tercios internos son cóncavos y el tercio externo es convexo, ubicamos en los dos tercios internos la inserción del músculo esternocleidomastoideo y en el tercio externo la inserción de lo que es el músculo trapecio. Bordes. La clavícula consta de dos bordes, un borde externo o lateral o denominado acromial, porque está en relación con el acromio. Un borde interno o medial
o esternal, porque está en relación con el esternón, con el mango del esternón. El omóplato o escápula. El omóplato o escápula es un hueso plano, es un hueso par, es un hueso que tiene la forma de un triángulo. Va a tener dos caras, tres bordes y tres ángulos. Colocando a este hueso en posición anatómica, yo ubico una cara, la cara anterior, donde va a tener rugosidades que van del borde medial o interno del omóplato hacia el cuello del omóplato. Y esta cara anterior es excavada, formando una fosa, la fosa subescapular, donde alberga al músculo subescapular, que es un músculo importante porque forma parte del manguito de los rotadores. La cara posterior del omóplato o escápula posee una estructura voluminosa denominada la espina del omóplato, cuya dirección es de adentro a afuera, de atrás hacia adelante, ¿no? Y esta espina del omóplato divide a esta cara posterior en dos fosas. Una fosa superior, denominada fosa supraespinosa, donde se inserta el músculo supraespinoso. Una fosa inferior, denominada la fosa infraespinosa, para el músculo infraespinoso. Hay que recordar que esta espina del omóplato, ¿no?, tiene un borde anterior. El borde anterior está adherido o pegado a la cara posterior del omóplato y tiene un borde posterior. Este borde posterior tiene a su vez un labio superior y un labio inferior. En el labio inferior nosotros vamos a encontrar con el acromion al músculo deltoides y en el labio superior ubicamos al músculo trapecio. El omóplato o escápula va a tener tres bordes, un borde superior o cefálico, donde vamos a ubicar una escotadura que poseemos aquí, que es la escotadura coracoidea. Esa escotadura coracoidea es importante porque va a estar atravesada por un ligamento transverso y por ahí, por ese punto, va a pasar el van supraescapular, vena, arteria y nervio supraescapular. Pero hay que tener una salvedad. Algunos autores dicen que la arteria y la vena pasan por esa escotadura y el nervio pasa por fuera de la misma. Al lado de la escotadura coracoidea ubicamos el punto de inserción de un músculo, del músculo homoyoideo, que es un músculo de la región infrayoidea, músculo del cuello. También encontramos una apófisis, que es la apófisis coracoides, donde va a llegar esta apófisis coracoides, va a tener una base, va a tener un cuerpo, va a tener un vértice, y de ella o a ella llega el tendón del músculo pectoral menor y parte un tendón común para formar dos músculos, el músculo coracobraquial y el músculo de la porción corta del bíceps braquial. En el borde lateral o externo o axilar, porque está en relación con el grupo axilar, tiene una forma más oblicua y en ella encontramos hacia abajo la inserción del músculo redondo mayor. Por encima de ella, la inserción del músculo redondo menor. Tenemos luego el borde medial o borde espinal. Este borde medial o borde espinal tiene un labio anterior. Por el labio anterior se inserta un músculo, el serrato mayor o gran serrato. Y a su vez tiene un labio posterior. En el labio posterior se inserta, para algunos autores, los músculos romboides. Por encima del espino del omóplato, romboides menor, por debajo, romboides mayor. Para otros autores están los fascículos del supraespinoso y del infraespinoso. Entre el labio anterior y el labio posterior, a nivel del borde medial o interno de la espina del omóplato, hacia el ángulo superior, voy a ubicar yo un músculo, la inserción del músculo angular del omóplato o elevador del escápula. Y hacia el ángulo inferior, también yo voy a ubicar en el intersticio la inserción del músculo dorsal ancho. No olvidemos que en el ángulo inferior vamos a encontrar por dentro la inserción del músculo dorsal ancho y por fuera la inserción del músculo redondo mayor. El otro ángulo que nos falta observar es el ángulo superoexterno o anteroexterno, donde hay una cavidad denominada la cavidad glenoidea, que es la porción que se va a articular con la cabeza del húmero. Por encima de esta cavidad glenoidea encontramos un tubérculo o tuberosidad supraglenoidea, donde se inserta la porción larga del músculo bíceps braquial. Por debajo, otra tuberosidad, ¿no?, infraglenoidea, donde se inserta la porción larga del músculo tríceps braquial.
Ahora hablemos del húmero. El húmero es un hueso largo, es un hueso par, es un hueso que tiene una diáfisis en forma de un prisma triangular. Pero ¿dónde observamos bien ese prisma triangular? En el tercio inferior, pues en el tercio medio está retorcido sobre su eje y en el tercio superior es cilindroide. En el tercio inferior, donde yo voy a ubicar el prisma triangular del húmero, voy a ubicar un borde anterior, luego un borde lateral o externo y un borde medial o interno. En estos bordes yo me voy a guiar porque el borde lateral o externo, ¿no es cierto?, va hacia afuera y el borde medial o interno evidentemente va hacia adentro. ¿Cómo me voy a guiar? Por la cabeza del húmero. La cabeza del húmero es la parte de la epífisis proximal y va hacia adentro. Eso es lo que me va a direccionar mi borde medial, lo opuesto a mi borde lateral y adelante mi borde anterior. Y así tengo que delimitar que en el borde lateral o externo tercio inferior de la diáfisis del húmero ubicamos la inserción de dos músculos. El primer músculo es el músculo supinador largo o conocido como músculo braquiorradial. Y la segunda inserción a ese nivel es el músculo primer radial externo. Aquí observamos las caras, la cara medial, la cara lateral y atrás la cara posterior. Hay que recordar también que algunos autores a esta cara medial o interna le llaman ventrero medial, ¿no? Por ventral anterior. Por ventral o anterior, ¿no? Y medial porque está hacia adentro. Y la otra cara ventrero lateral. En el tercio medio, proyectándonos en la cara posterior, yo ubico una estructura muy importante que es el canal de torsión. Importante, ¿por qué? Porque por ahí discurre lo que es la arteria braquial o humeral profunda y el nervio radial. Este canal de torsión tiene un labio externo donde se va a insertar el músculo vasto externo y tiene un labio interno donde se inserta el músculo vasto interno. Es muy importante los vastos porque junto con la porción larga del tríceps braquial, estos músculos constituyen el músculo tríceps braquial. Entre el tercio superior y el tercio medio de la diáfisis del húmero, proyectándonos en la cara externa, ubico una impresión que tiene la forma de una B o de una V, denominada la impresión deltoidea, que en el labio superior de esta impresión deltoidea encontramos el punto de inserción del músculo deltoides. Y en el labio inferior ubicamos el punto de inserción del músculo braquial anterior. Epífisis proximal, donde encontramos la cabeza del húmero que está cubierta por cartílago hialino, porque recuerden que va a formar parte de la articulación escapulohumeral o glenohumeral. Esta cabeza descansa sobre un cuello denominado el cuello anatómico, y si ubicamos un cuello anatómico hay un cuello quirúrgico. En el caso del húmero, entre el cuello anatómico y el cuello quirúrgico ubicamos el troquín, que es pequeño, va hacia adelante y adentro, y el troquíter, que es más grande, voluminoso y va hacia afuera. En el troquín se va a insertar el músculo subescapular. En el troquíter, en la laminilla superior, ese es el troquín, en la laminilla superior del troquíter se inserta el músculo supraespinoso. En la laminilla media se inserta el músculo infraespinoso. Y en la laminilla inferior se inserta el músculo redondo menor. Hay que tener y hay que recordar mucho a este nivel porque ubicamos una estructura denominada el manguito de los rotadores. Entre el troquín y el troquíter ubicamos un canal denominado la corredera bicipital. Se llama así porque por ahí discurre o recorre el tendón de la porción larga del bíceps braquial. Esta corredera bicipital tiene un labio anterior o externo donde se inserta el pectoral mayor, un labio posterior o interno donde se inserta el músculo redondo mayor. Y en el fondo o en el intersticio de esta corredera bicipital ubicamos la inserción del músculo dorsal ancho. Hay que recordar también que en algunos casos el redondo mayor se fusiona con el dorsal ancho y ambos terminan en el intersticio de la corredera bicipital. En el epífisis distal yo voy a ubicar una zona articular y una zona no articular. Dentro de la zona articular tenemos el cóndilo que va hacia afuera, tenemos la tróclea, tenemos por encima de la tróclea la epitróclea y por encima del cóndilo el epicóndilo. Tanto la epitróclea como el epicóndilo son sumamente importantes porque a ese nivel ubicamos los círculos arteriales.
el peritroclear o epitroclear y el peri o epicondilio respectivamente. También ubicamos tres fositas, una fosita lateral o fosita radial, ¿no? O supracondilia, una fosita medial, donde encontramos que está en relación directa con la apófisis coronoides del cúbito, y una fosa posterior, que es la fosa olecraneal. Veamos ya al antebrazo, donde vamos a ubicar a dos huesos largos, que vendrían a ser radio por fuera y el cúbito por dentro. Hay que observar que estos dos huesos largos van a poseer una membrana que los va a unir, formando la articulación radiocubital media. Esta membrana que los une indirectamente es la membrana interósea. Los une y divide pues el antebrazo en compartimientos, anterior, posterior y lateral. Ambos huesos son largos, tanto el radio como el cúbito, ¿no? Son largos, tienen la forma de un prisma triangular, pero la diferencia radica en la epífisis. La proximal a nivel de radio es poco voluminosa, a nivel de cúbito es más voluminosa. Pero a diferencia de la epífisis distal, tenemos la de radio más voluminosa y la del cúbito es menos voluminosa. Es lo que tenemos que considerar. El radio es un hueso largo, es un hueso par que tiene la forma de un prisma triangular y en él voy a distinguir tres bordes y tres caras. Un borde lateral o externo, un borde medial o interno y un borde posterior. Por ende, voy a ubicar tres caras también. Una cara anterior, que es la que vislumbro a este nivel, una cara posterior y una cara lateral o externa. En la cara anterior, ¿no es cierto?, yo voy a ubicar estructuras musculares entre el tercio medio y el tercio distal. Yo voy a ubicar la inserción del músculo flexor largo propio del dedo pulgar. Y en la cara anterior del epífisis distal ubico la inserción del músculo pronador cuadrado. También es necesario determinar que en la epífisis proximal, que es la cabeza de radio, ubico una estructura ovalada de aproximadamente 1 centímetro de diámetro, que es la cúpula radial. Descansa sobre un cuello, el cuello anatómico, y debajo de él tenemos lo que se denomina la tuberosidad bicipital o tuberosidad radial, donde se va a insertar el tendón del músculo bíceps. En la epífisis distal yo voy a tener una cara externa, voy a tener una cara anterior donde está el músculo pronador cuadrado, una cara externa, una cara posterior y una cara interna. Hay que resaltar acá la ubicación de la apófisis estiloides de radio, punto de inserción del músculo supinador largo o braquio radial. A este nivel vamos a ubicar unas correderas, la primera y la segunda corredera que está ubicada en la cara externa, la tercera y cuarta corredera que está ubicada en la cara posterior. Y no hay que olvidarnos que hay una quinta y sexta corredera de los extensores que vamos a detallar. Pero a su vez que en la cara interna de esta epífisis distal ubicamos una faceta articular, ¿no? ¿Qué ubicamos a nivel de esta epífisis? Lo que venían a ser las correderas. La primera corredera que está en la cara externa, por ella discurre el tendón del músculo abductor largo del pulgar y el tendón del músculo extensor corto del pulgar. A su vez en la segunda corredera, que también está ubicada en la cara externa, ubicamos el tendón del músculo primer radial externo y el tendón del músculo segundo radial externo. En la tercera corredera, que ya está en la cara posterior, ubicamos el tendón del músculo extensor largo del pulgar. Y en la cuarta corredera ubicamos el tendón del músculo extensor común de los dedos y del tendón del músculo extensor del dedo índice. Hay una quinta y sexta corredera, donde vamos a ubicar el tendón del extensor propio del dedo meñique y en la sexta el tendón del músculo cubital posterior, respectivamente. En el caso del cúbito, es un hueso largo, es un hueso par, es un hueso que tiene la forma de un prisma triangular, donde yo voy a distinguir un borde medial o interno, un borde lateral o externo y un borde posterior. Y por ende tres caras, una cara anterior, ¿no?, una cara posterior y una cara interna. A su vez, en la cara anterior yo voy a ubicar
en la parte media y proximal la inserción del músculo flexor común profundo de los dedos de la mano. Y a su vez, en la misma cara anterior pero tercio distal, ubico al músculo, la inserción del músculo pronador cuadrado. También hay que recordar que en la epífisis proximal del cúbito encontramos una estructura en forma de C denominada cavidad sigmoidea mayor, la cual está constituida por un eje vertical y un eje horizontal. El eje vertical correspondería al olecrano y el horizontal correspondería a la apófisis coronoides. Ahí está, ¿no? Eje vertical, eje horizontal. Acá puedo apreciar mejor el cúbito, cómo está la cavidad sigmoidea mayor, que está conformada por el eje vertical, que es el olecrano, vértice, cuerpo, cara anterior, cara posterior, base, ¿no? Y a este nivel tengo que recordar que a este nivel, en la cara posterior del olecrano, ubicamos la inserción de un músculo denominado el músculo tríceps braquial. También voy a ubicar en este epífisis proximal, ¿no?, una cavidad denominada cavidad sigmoidea menor, que es a ese nivel donde se articula con la cabeza de radio. A nivel del eje horizontal ubicamos nosotros a la apófisis coronoides, donde se va a insertar los fascículos del músculo pronador redondo, ¿no?, a ese nivel. Luego en la epífisis distal vamos a contar con una apófisis, la apófisis estiloides de radio, que es prominente. Ya nos encontramos en la muñeca y ubicamos, ¿no?, al nivel ya de la mano los huesos del carpo. Estos huesos son huesos cortos, son 8 huesos que se distinguen en 2 filas, de afuera adentro. Primera fila tenemos el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Segunda fila tenemos el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. A nivel de la mano ya también tenemos los huesos, los metacarpianos, que tienen la forma de un prisma triangular y siempre se señalan de afuera hacia adentro. Primer, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. Luego, estos metacarpianos tienen la forma de prisma triangular, teniendo un borde anterior, 2 bordes laterales, ¿no?, que es externo e interno, ¿no?, donde vamos a distinguir estas estructuras. Y luego ya encontramos lo que vendría a ser los dedos concerniente a las falanges. Las falanges son estructuras que tienen la forma de un hemicilindro. Tiene una cara anterior discretamente cóncava, una cara posterior convexa. En cada dedo de la mano, los cuales tienen nombre propio, vamos a ubicar lo que vendría a ser las falanges. Falange en el dedo pulgar, la falange proximal, la falange distal. En el dedo índice, falange proximal, media y distal. Igualmente en el dedo anular, en el dedo anular, en el dedo medio y en el dedo meñique. Las falanges se van a denominar primera falange, segunda falange, tercera falange o falange, falangina y falangeta respectivamente. Ahora hablemos de la artrología del miembro superior. En la clase pasada hemos hablado de la clasificación de las articulaciones. Acá tenemos articulación por articulación concerniente al miembro superior. Recuerden que las articulaciones van a estar formadas por una parte dura, que es la parte ósea, y una parte blanda, que es concerniente a los meniscos, a la cápsula articular, a los ligamentos que la conforman. La articulación externo-costoclavicular es una articulación de tipo diartrósica de género doble encaje recíproco, porque estamos hablando acá de 3 partes: esternón, ¿no?, costilla, bueno, en realidad el primer cartílago contralocostal, y la clavícula respectivamente. A este nivel vamos a encontrar las carillas articulares, ¿no?, que tienen forma elipsoidea o triangular respectivamente, y a nivel de la clavícula vamos a encontrar las facetas articulares respectivamente, formando un ángulo entre la clavícula y el esternón de 85 a 95 grados. A este nivel vamos a encontrar los meniscos. Tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos un conocimiento que los meniscos tan solo existen en la rodilla, y eso es completamente falso. Los meniscos amortiguan la fuerza que se va a ejercer a este nivel y pueden expresarse, pueden manifestarse a cualquier nivel. Luego tenemos la articulación externo-costoclavicular, que va a constar pues por un ligamento externo-clavicular anterior, también por el ligamento externo-clavicular posterior,
también por otro ligamento cuyo va de una clavícula a la otra, ligamento interclavicular, y este ligamento de acá que es el ligamento costoclavicular, y es por ello que se debían las rugosidades en la cara inferior de la clavícula. Esta articulación externo-costoclavicular, ¿no?, va a tener una sinovial interna, va a poseer también una sinovial externa, respectivamente, y va a ser envuelta, ¿no?, formando esta gran articulación. ¿Qué realiza? ¿Qué función realiza esta articulación? ¿No? Lleva la clavícula consigo hacia el miembro superior, en formación en descenso, en elevación, en proyección hacia adelante, en proyección hacia atrás, y lo que se concierne con la circunducción, que es el conjunto de todos los movimientos articulares que suman 360 grados. Esta articulación acromioclavicular es una articulación entre superficies planas, por eso se dice que es una diartrósica artroide, ¿no? Va a estar formada por sus facetas articulares y a su vez también por los meniscos, que son mucho más pequeños, y por ligamentos. Tenemos el ligamento acromioclavicular superior, tenemos el ligamento acromioclavicular inferior, tenemos lo que se denomina la cápsula articular de esta articulación. ¿Y qué movimientos me permite realizar? Movimientos de deslizamiento en todas las direcciones. Articulación coracoclavicular, ¿no? Esta articulación coracoclavicular es una sinartrósica sindesmosis. Y a ese nivel yo voy a tener ligamentos, el ligamento trapezoide y lo que vendría a ser el ligamento conoide. También a ese nivel voy a ubicar, ¿no?, un ligamento que ya hemos hablado que es el transverso para, ¿no?, circunscribir lo que vendría a ser la escotadura coracoidea, y por ahí va a atravesar lo que vendría a ser el ván supraescapular. A ese nivel está el ligamento transverso coracoideo respectivamente. Luego tenemos el ligamento acromio-coracoideo a ese nivel para reforzar, ¿no? Y finalmente ya llegamos a lo que vendría a ser la articulación escapulohumeral. Cabeza del húmero, cavidad glenoidea se asocian, ¿no? Es una articulación de tipo diartrósica, de género enartrosis o esférica, que es lo mismo. Esta articulación escapulohumeral va a tener en la parte de la cabeza, de lo que vendría a ser el húmero, la cavidad glenoidea, ¿no? Va a tener a ese nivel, va a formar un rodete glenoideo que vuelve toda la articulación, una cápsula articular, y a su vez también vamos a tener otra serie de ligamentos, entre ellos el ligamento glenohumeral, que va a determinar entre el fascículo medio y el fascículo inferior un foramen oval, que es el foramen de Greenwich. Luego vamos a tener lo que se denomina el ligamento coracohumeral, respectivamente, y el ligamento transverso humeral, que forma el techo de esta cavidad. Esta articulación escapulohumeral va a poseer, ¿no es cierto?, bolsas bicipitales para amortiguar la fuerza que se ejerce ahí, y bolsa subdeltoidea. También la bolsa subescapular. Y a ese nivel ubico yo el manguito de los rotadores, formado por el músculo subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el músculo, ¿no?, redondo menor. ¿Qué movimientos me permite hacer esta articulación escapulohumeral? Movimiento de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación medial, rotación lateral, ¿no? Y cuando yo realizo todos los movimientos uno tras de otro es la circunducción. La articulación del codo va a estar formada por la articulación húmero-cubital, por la articulación húmero-radial y por la articulación radiocubital proximal. A ese nivel voy a encontrar la articulación húmero-cubital, ¿no?, que está conformada por las estructuras óseas, pues, el cúbito de radio y el epífisis distal del húmero. Es una diartrósica de género troclear, ¿no? Luego tenemos la articulación húmero-radial, entre el húmero y el radio, que es una articulación de tipo diartrósica hóndula. Luego tenemos la articulación radiocubital proximal y distal, ¿no?, respectivamente, donde vamos a evidenciar una articulación de tipo diartrósica trocoide. Esta articulación del codo tenemos que tener en cuenta que tiene epífisis distal del húmero, epífisis proximal tanto del radio como del cúbito, que va a estar envolviendo dentro de él, ¿no? A ese nivel, no se olviden que en la cara posterior del olecrano ubicamos la inserción del músculo tríceps braquial.
Estructuras óseas comprometidas, ¿cierto? La cápsula articular respectivamente y el reforzamiento de los ligamentos. El ligamento anterior o ventral, uno posterior o dorsal, uno medial y uno lateral respectivamente. Si no, ¿no? También puedo ver a este nivel ligamentos asociados, entre ellos el ligamento anterior, el posterior y los laterales. Lateral medial, lateral interno, lateral externo, respectivamente. ¿No? Ligamento posterior también. ¿No? Hay otros ligamentos que el ligamento cuadrado, que está en relación directa con el cuello de radio hacia el cúbito. Tenemos también el ligamento anular, que refuerza esta articulación. ¿Y qué movimientos me permite hacer la articulación del codo? Pronación, como ven en la figura, supinación, flexión y extensión. Las articulaciones de los huesos del antebrazo están dadas tanto por el radio como el cúbito y va a formar articulación radiocubital proximal y medial, ¿no? Proximal y distal, perdón, y la articulación radiocubital media, que es la que está mediada por la membrana interósea. Esta articulación radiocubital medial, ¿no es cierto?, va a ser una articulación de tipo sinartrósica, de género sindesmosis. Vamos a tener un ligamento o cuerda de Grange que está en relación directa al borde superior de esta membrana interósea. Y luego tenemos en la parte distal, ¿no?, una artrósica trocoide respectivamente. ¿Qué más ubicamos a este nivel? En el nivel de la epífisis distal, el ligamento radiocubital anterior. Ubicamos también el ligamento radiocubital posterior. Y ubicamos también ahora la articulación radiocarpiana entre el radio y los huesos del carpo. Tenemos que son de tipo diartrósica, de género, ¿no?, condilo. A ese nivel voy a encontrar ligamentos, entre ellos el colateral anterior, lo que vendría a ser pues ligamento radiocarpiano dorsal, respectivamente, y el ligamento radiocarpiano anterior. A su vez también como el ligamento cúbito-carpiano anterior respectivamente. ¿Qué movimientos me permite hacer la articulación radiocarpiana? Flexión, extensión, desviación ulnar o cubital, ¿no?, desviación radial. Luego tenemos los huesos del carpo, ¿no?, ya los hemos mencionado. Hay que saber la articulación entre estas estructuras que son diartrósicas planas. Luego tenemos a nivel de la segunda fila escafoides, el semilunar, el trapecio y el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso, ¿no? Lo que vendría a ser a este nivel, ¿no? Hueso grande, hueso ganchoso. También la articulación que se da entre estas estructuras óseas a nivel de la segunda fila son diartrósicas artróicas. La articulación mediocarpiana, la que se da entre los huesos del carpo y los metacarpianos, respectivamente, es una articulación de tipo diartrósica condil. Y luego tenemos la articulación de tipo diartrósica encaje recíproco, la articulación carpo-metacarpiano. A nivel del carpo yo voy a encontrar ligamentos intercarpianos palmares, ¿no?, ligamentos intercarpianos dorsales. Ubicamos a este nivel que la articulación entre el carpo y el primer metacarpiano está dado por una articulación especial que es la diartrósica encaje recíproco. Y luego tenemos las articulaciones carpo-metacarpianas que están a este nivel y forman la articulación diartrósica artrótica. Articulaciones carpo-metacarpianas, vamos a tener que hay ligamentos, los carpo-metacarpianos palmares y los ligamentos carpo-metacarpianos dorsales respectivamente. Las articulaciones intermetacarpianas son de tipo diartrósica de género artrodia. Esta está reforzada por ligamentos metacarpianos palmares y dorsales y a su vez por ligamentos metacarpianos dorsales. También encontramos a este nivel lo que vendría a ser, ¿no?, en esta articulación una diartrósica condil. A nivel de las articulaciones metacarpofalángicas ubicamos ligamentos también colaterales. A ese nivel hay ligamentos metacarpianos transversos, profundos, y observamos también a este nivel estas articulaciones interfalángicas que vendrían a ser diartrósicas tropiales, respectivamente, ¿no? Hay una serie de ligamentos palmares, ¿no?, a ese nivel, y lo que vendrían a ser también
otros puntos más que vendrían a ser los ligamentos colaterales. La articulación es interfalángicas, ¿no? Poseen ligamentos colaterales, poseen lo que vendrían a ser ligamentos colaterales accesorios, ¿no? Es decir, ¿qué movimientos puedo hacer? ¿No? Flexión, extensión, aducción, abducción, respectivamente, ¿no? Y eso es lo que hoy hemos abordado en lo que concierne a esta segunda clase. Muchísimas gracias y estamos en contacto.